y aquí estamos para este segundo bloque con respecto al tema de Ecuador, guiado más hacia la situación de los uruguayos. ¿Por qué? Porque en BTV Noticias tuvimos un diálogo muy interesante con el embajador uruguayo en ese país, porque vamos a tener la actualización de los últimos acontecimientos de lo que, reitero, a todos, mientras veíamos las imágenes, nos dejaba realmente asombrados. Las portadas internacionales hablan de suma tensión, hay estado de excepción. El presidente ha tomado medidas, estamos hablando de una situación que se generó cuando encapuchados ingresaron a la televisión pública de Ecuador tomando a funcionarios del canal de rehenes. Exactamente, esto sucedió en Guayaquil, horas de tremenda tensión. Le pedían por favor en diferentes videos, incluso estuvieron transmitiendo en directo al presidente que retirara a la policía. El presidente no solo no lo hizo, sino que hace instantes, y cuando digo instantes estoy hablando de que el operativo se inició hace aproximadamente una hora, ingresaron a TC en Guayaquil, que era el lugar en donde estaba aconteciendo. Al mismo tiempo se sucedían situaciones de saqueos en diferentes puntos del país. Esto llevó a que el presidente decidiera que del estado de sitio que había declarado como que aumentara un grado más, como que diera un escalón mayor de gravedad, hablando de que Ecuador se encuentra en pleno conflicto armado. Entiende que hay organizaciones terroristas, no las vinculan, si bien la prensa sí, aún con el narcotráfico. Todos creen que tiene que ver con el tema del narcotráfico, pero digamos, una escalada de violencia absolutamente inusitada en Ecuador. Y estamos viendo en estos momentos imágenes en vivo de Ecuador. Esto es lo que está sucediendo. Allí viene el gráfico, lo describe, gran despliegue militar y policial tratando de buscar solución a esta situación que se ha generado en la tarde de este martes. Y justamente para conocer cuál es la realidad hoy por hoy de los uruguayos en ese país, tras la situación que vive Ecuador, es que ya contactamos con el embajador uruguayo en Ecuador, Ricardo Baluga. Embajador, buenas tardes, bienvenido a BTV Noticias, gracias por su tiempo. Buenas tardes, un saludo para ustedes, muchas gracias. Queremos, por supuesto, saber de primera mano, por eso lo contactamos, embajador, cómo se encuentran los uruguayos que residen en Ecuador ante esta situación que se ha registrado en las últimas horas. Sí, a ver, nosotros, como bien habían mencionado, tenemos una colonia entre 500 y 600 uruguayos residentes aquí. Esto no es el primer estado de excepción, pero sí es una situación donde exponencialmente se ha disparado incidentes violentos de público conocimiento, donde además de haber estado de excepción tenemos un decreto adicional donde se declara un conflicto interno. Los uruguayos hasta ahora se han comunicado, unos 20, 30, no muchos, por prevención, por alguna reprogramación de viajes, por cambios en los vuelos y por transporte interno que se ha visto dificultado por la existencia precisamente de lo que mencionaba, del estado de excepción, que implica toque de queda desde las 10 de la noche a las 5 de la mañana, limitaciones a la libertad de circulación, de reunión y algunas otras medidas que tienen como fin garantizar la seguridad y a su vez permitir el despliegue de las Fuerzas Armadas en terreno. Embajador, con respecto a estos uruguayos, la vida en Ecuador, es decir, ¿pueden continuar con una vida normal, es decir, concurrir a sus trabajos si es que trabajan, estudiar? ¿Hay una movilidad más o menos normal o hay una restricción muy importante en estos momentos? No, muy buena pregunta, Humberto. No, hay restricciones a la movilidad. Acá se ha exhortado a nivel de sector privado a hacer teletrabajo. Se suspendieron las clases curriculares hasta el viernes y se pasó a la virtualidad. En ese sentido parece una situación que tiene antecedentes en la pandemia o en otros estados de excepción. Y hay un despliegue fuerte de contingentes de las Fuerzas Armadas. En este caso, como mencionaba, porque el segundo decreto que emite Noboa, el primero es un estado de excepción que también se utilizó en administraciones anteriores. Pero el segundo, al declarar a 22 grupos y bandas de narcotraficantes como terroristas, ya implica la utilización de otros medios de utilización de la fuerza y también de otra base legal. En la vida diaria se siente, como mencionaba, hay limitaciones, cierre de comercio, el toque de queda implica un repliegue y también hay controles mucho más fuertes en la calle a nivel documental y de controles delincuenciales. Entonces, en definitiva, eso sí afecta la vida diaria, sí afecta
el trabajo. Y bueno, en el caso de las oficinas públicas, obviamente los servicios esenciales están abiertos, las embajadas estamos abiertas, tenemos teléfono de emergencia como siempre. Y por el momento la situación respecto a los uruguayos residentes se viene monitoreando y está bastante controlada con esas precauciones que mencionamos. Y la eventualidad de evitar circular, ni que hablar en el toque de queda, que es ley, pero evitar la circulación y la exposición en la vía pública, ¿no? Sigue siendo compleja la situación en Ecuador y la policía de ese país confirmó que al menos 14 personas perdieron la vida en el marco del conflicto armado e interno con los grupos criminales. En este sentido, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, dijo que no va a ceder ni negociar con estos grupos a los que calificó de grupos terroristas. Ecuador está sumido en la violencia en las cárceles y en las ciudades. El presidente Daniel Noboa aseguró en las últimas horas que el país se encuentra en estado de guerra. Ordenó al ejército enfrentarse a las poderosas bandas que se cree están detrás de los ataques. Las acciones violentas protagonizadas por estos grupos del crimen organizado lo llevaron al mandatario a declarar el conflicto armado interno y ayer anticipó que no piensa negociar ni ceder ante estos grupos a los que el gobierno ecuatoriano calificó como terroristas. Durante esta situación, que se inició el pasado lunes, hay al menos 10 muertos, más de un centenar de policías y personal penitenciario retenido por los presos, agresiones a periodistas y numerosos ataques armados. Estamos en un estado de guerra y no podemos ceder ante estos grupos terroristas. Esto no lo podemos combatir de un solo lado y no es solo de bala, es también en la función judicial. Nosotros consideraremos a los jueces y fiscales que apoyen a líderes identificados de estos grupos terroristas también como parte del grupo terrorista. Tiene 40, 50, 60 rehenes en alguna cárcel y hablan de derechos humanos los secuestradores de 40 personas. Están acostumbrados a que ellos atemorizar al gobierno, atemorizar a la ciudadanía. Ahora ese miedo tiene que estar en ellos. Centenares de militares custodian las calles alrededor de la sede presidencial en el centro de Quito, mientras que los parques y las calles permanecen semisvacíos, así como los negocios cerrados. Desde la explosión de esta crisis de inseguridad, que fue iniciada con la fuga de la cárcel de Adolfo Macías alias Fito, líder de la banda criminal Los Choneros, antes de que fuese trasladado y aislado en una cárcel de máxima seguridad. Bueno, obviamente esperamos que la solución rápidamente o lo más rápidamente posible retorne a la normalidad, pero la realidad indica que hay mucho por delante para que el presidente Noboa pueda encauzar esta situación tan, pero tan difícil que está viviendo Ecuador. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos de la pausa, último bloque. Ustedes dirán, ¿y no hay buenas noticias? No lo vamos a arrancar con muy buenas noticias y ya van a ver por qué.